A ver, normalmente cuando pensamos en el miedo, pues lo solemos asociar a algo físico y manejable, ¿no? Claro, algo tangible. Exacto. O sea, un crujido en el pasillo de noche, o una sombra extraña ahí en la pared, o incluso el vértigo ese que te da al asomarte a un precipicio. Es un miedo de causa y efecto. Sí, algo que obedece a las leyes normales de nuestro mundo. Eso es. Puedes señalar con el dedo y decir, pues ahí está la amenaza. Hay un depredador o hay una puerta abierta. Nos asusta, claro, pero en el fondo ese miedo hasta resulta un poco reconfortante. Porque tiene lógica. Exactamente. Funciona como un mecanismo de supervivencia. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasa cuando la mente humana entra en un terreno donde esas reglas simplemente se evaporan? Ahí es cuando la cosa se pone interesante. Ya te digo. O sea, ¿qué ocurre cuando el concepto mismo de la muerte se aterroriza tanto que decide salir corriendo? Hoy, para quienes nos escuchan, vamos a sumergirnos en un análisis muy particular. Una inmersión profunda de las buenas. Sí, sí, sí. Hemos dejado a un lado nuestra pila habitual de informes y artículos y vamos a centrar toda nuestra atención en una sola fuente, un texto bastante breve, que se titula Horror de millones. Y madre mía, es un viaje que no da ni un solo segundo de tregua. Nada, ni un respiro. O sea, este texto funciona como una escalada magistral de la tensión. Nuestra misión hoy, en esta inmersión, es diseccionar esa arquitectura del terror. Que tiene tela, por cierto. Mucha tela. Queremos entender cómo el autor consigue agarrar una sensación de dolor físico muy localizada y a través de unas pocas palabras, pues expandirla hasta provocar un colapso absoluto. Y no estamos hablando de un colapso en plan metafórico. No, para nada. Hablamos de una desintegración a nivel psicológico, biológico y, bueno, cósmico. Tengo que confesar que la primera vez que leí este texto, me quedé súper intrigada dándole vueltas a una pregunta que creo que es la base de todo lo que vamos a comentar hoy. A ver, dispara. Pues el texto describe unas imágenes tan grotescas que la gran duda es, ¿estamos ante la descripción literal de un monstruo colosal, de una entidad puramente Lovecraftiana, o es esto una metáfora llevada al extremo? Una metáfora sobre el sufrimiento colectivo, quieres decir. Exacto. Sobre el trauma y la pérdida total de la individualidad en la sociedad moderna. Es que no me quedaba claro. Pues a ver, esa dicotomía es precisamente lo que hace que el texto se te quede grabado en la cabeza. Ya, el autor no te permite acomodarte en una sola interpretación. Te obliga a caminar constantemente por la cuerda floja, habitando esa imagen literal y su trasfondo metafórico a la vez. Es como que juegas a dos bandas todo el rato. Eso es. Pero, para entender el mecanismo que utiliza, tenemos que fijarnos en cómo construye los cimientos de esta pesadilla. Que empieza de forma muy física, ¿verdad? Muy táctil, exacto. Habla de lamentos que están, y cito, martirizados y clavados en la curva columna de una abominación desollada. Espera, me quiero detener justo ahí, porque me cuesta un poco asimilar la física de esa imagen. Normal, es que es muy potente. O sea, los lamentos no son objetos sólidos. Un lamento es sonido, es angustia, es aire vibrando. Pero el texto dice literalmente clavados mis lamentos. Sí, sí. Está cogiendo un dolor emocional y lo está convirtiendo en madera o en carne para poder atravesarlo con un clavo. ¡Qué fuerte! Sí. Es una técnica fascinante, la verdad. Yo lo definiría como una especie de sinestesia del horror. Sinestesia del horror. A ver, rebobinamos un poco, para quienes nos escuchan, que igual el término suena un poco técnico. Claro. ¿Cómo aplicamos exactamente la sinestesia a esto? Pues a nivel neurológico, la sinestesia es cuando una persona experimenta una mezcla de sentidos. Vale. Por ejemplo, alguien que afirma que puede saborear el color azul. Así, o escuchar la forma de un triángulo, o cosas así. Exactamente eso. Pues lo que hace el autor aquí es trasladar ese cruce de cables al terreno del sufrimiento. Nos obliga a tocar un grito, literalmente. Vale, entiendo. Al convertir el lamento en algo que puede ser atravesado por un clavo, nos está avisando de que, en las reglas de este universo, el dolor no es solo una emoción invisible. Sino que es algo físico. Eso es. El sufrimiento es la materia prima, son los ladrillos con los que se construye esta realidad física. Y el lugar donde se clavan esos lamentos tampoco es que sea aleatorio. Para nada. Menciona que están anclados a la curva columna de una desollada abominación. Una imagen súper gráfica. Mucho. O sea, para visualizar esto,
La analogía que me viene a la cabeza es como si estuviéramos observando una de esas pinturas macabras del Renacimiento. Uf, me gusta esa comparación. Imaginemos una crucifixión retorcida, blasfema, pero en lugar de tablones de madera y clavos de hierro, pues el dolor está anclado directamente a la espina dorsal curvada de una bestia que no tiene piel. Y fíjate, el detalle de la piel es crucial para entender el nivel de vulnerabilidad del que estamos hablando. Claro, porque la piel es lo que nos protege. Es nuestra frontera básica, es la primera línea de defensa de la biología contra el mundo exterior. Si le quitas la piel a un ser vivo, la exposición es infinita. Totalmente. Cualquier cosa roza, el viento quema, o sea, cualquier contacto es una agresión brutal. Exacto. Estar desollado es, básicamente, el estado de máxima indefensión imaginable. Y esto me parece muy hábil, desde el punto de vista de la narrativa, porque empezamos en lo micro. En lo pequeñito, sí. Partimos de un dolor que se siente extremadamente individual. El texto dice mis lamentos. Hay un yo. Eso es, hay un individuo concreto sufriendo, anclado a este ente grotesco. Siento que esa base localizada, esa pequeña ancla de dolor físico, es el truco del autor para atraparte. Sí, para agarrarnos del cuello antes de que el entorno completo se vuelva completamente loco. Es una buena forma de verlo. Piénsalo como un plano detalle en una película. A ver. La cámara está enfocando una herida abierta, muy pequeñita, muy dolorosa. Y de repente, la cámara hace un zoom out brutal, un retroceso violento. Y te das cuenta del panorama. Eso es. Te das cuenta de que esa herida está en medio de un campo de batalla apocalíptico. Madre mía. El texto aparta la mirada del individuo y enfoca el plano general. Introduce el olor de profundidades hediondas. Y de ahí, ¡pum!, directamente altera las leyes fundamentales del cosmos. O sea, se carga las reglas. Literalmente. Dice que el sol cae muerto ante una noche inmolada. Vale, tengo que intervenir aquí, porque este salto de escala me da un poco de vértigo. Es muy brusco, lo sé. ¿Cómo pasamos de un individuo sufriendo un dolor físico casi de tortura medieval a la muerte del sol en cuestión de segundos? O sea, sin que quien lo lea sienta que la narración descarrila por completo. Bueno, porque el autor ha establecido previamente que el sufrimiento es la fuerza que rige este universo. Vale, entiendo por dónde vas. Si el dolor de un solo ser es tan inconmensurable, el entorno físico no puede mantenerse diferente. La realidad misma cede bajo el peso de esa tortura. Ya, tiene sentido. Fíjate en los verbos que usa. No estamos ante un atardecer normal. El atardecer es un ciclo reconfortante, pero aquí el sol no se oculta. El sol cae, muerto. Es un asesinato cósmico en toda regla. Cae, a plomo. Exacto. Y la noche tampoco es que simplemente llegue para ocupar su lugar natural en el cielo. Dice que la noche es inmolada. Que es una palabra fortísima. Claro, porque una inmolación implica un sacrificio en llamas. Es una destrucción violenta, muy activa. Y esa violencia se ilumina con la luna, que se enciende de repente. Como de golpe, ¿no? Sí. Casi como si fuera el foco clínico de un quirófano macabro, iluminando el desastre, preparándonos para la que, bajo mi punto de vista, es la ruptura definitiva de la realidad en todo el texto. ¿Te refieres a cuando la muerte huye? Exactamente, la muerte huye. Madre mía, de verdad te digo que de todas las ideas que plantea el texto, el hecho de que la muerte huya es la que te congela la sangre. Es que es un concepto que te rompe los esquemas. Totalmente, y abre un debate filosófico brutal, porque, a ver, culturalmente el ser humano lleva milenios buscando la inmortalidad. Sí, la obsesión de siempre. Claro, vencer a la parca, encontrar la fuente de la juventud, vivir para siempre, lo consideramos pues el premio gordo de la existencia. Como el máximo logro, sí. Pero aquí el autor le da la vuelta a la tortilla de una forma increíble. Nos presenta la huida de la muerte como el castigo definitivo, como el terror supremo. Es que cambia por completo nuestra concepción de lo que es la parca. En la naturaleza la muerte no es solo un final trágico. Ya, no es el malo de la película. No, es el garante del orden. Es el límite máximo de cuánto puede sufrir un organismo vivo. La muerte, en última instancia, representa la piedad del universo material. Es el botón de apagado de emergencia. Exacto. O sea, si metes la mano en el fuego, te duele. Si el dolor o el daño es insoportable y el cuerpo ya no da para más, pues eventualmente mueres. ¿Y se acaba? Se apaga el sistema y el dolor termina. Hay un límite biológico clarísimo al sufrimiento. Y ese es el mecanismo exacto que el texto destruye. ¡Qué angustia!
Si la muerte, que es la fuerza más inexorable e implacable de toda la naturaleza, observa esa abominación desollada y se aterroriza tanto que abandona su puesto, Pues el ciclo se rompe. eso es, el universo se queda sin red de seguridad. Entonces, si llevamos esto a sus consecuencias lógicas, si el botón de apagado ya no existe, ¿qué ocurre con la materia? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿qué le pasa a todo lo que ya ha cruzado esa frontera si de repente la frontera desaparece? Pues ocurre que el estado de estar muerto pierde su permanencia. El contenedor del inframundo, por así decirlo de una forma visual, se queda sin tapa. Los muertos ya no pueden descansar. Ya. El texto nos dice que ahora los muertos se levantan, pero, ojo, la forma en la que lo hacen es lo que genera esa sensación de náusea. Sí, no estamos ante la típica escena de peli de terror. Nada de eso. No son los clásicos zombies saliendo de sus tumbas y caminando cada uno por su lado tan tranquilos. No, para nada. Y ahí es donde entra en juego una palabra que, a mi parecer, lo cambia absolutamente todo. El verbo apelmazar, ¿verdad? Exacto. Dice que se apelmazan. Es que cuando leí ese verbo, algo se me revolvió en el estómago, te lo juro. Es que es muy visceral. Apelmazar no es simplemente agruparse. Usamos ese término para la arcilla húmeda, o para el barro, o la masa de pan. Para cosas densas, sí. Claro, es lo que ocurre cuando aprietas unas cosas contra otras hasta que pierden su forma original y se convierten, pues, en un bloque denso e irreconocible. Desde una perspectiva fonática y sensorial, es una palabra súper pesada. Pegajosa, incluso. Sí, da muchísima grima. Imagina el sonido, de cuerpos humanos siendo aplastados y mezclados sin ningún cuidado, Prefiero no imaginarlo. perdiendo los contornos de sus extremidades, fusionándose unos con otros hasta formar, como dice el propio texto, un inmenso horror corpóreo. Madre mía. O sea, pasamos de aquella única abominación desollada del principio que, vale, sería repulsiva, pero tenía una curva columna, tenía una anatomía discernible. Tenía un arriba y un abajo, al menos. Eso es. Y de ahí pasamos a una nueva abominación gigantesca, colectiva, hecha directamente con los cuerpos indiscriminados de todos. Y aquí llegamos al núcleo psicológico del miedo en esta obra. A ver. La pesadilla no es solo volver a la vida para seguir sufriendo. La verdadera pesadilla es volver a la vida perdiendo los límites físicos de quién eres. Claro, pierdes tu identidad. Tu brazo ya no es tu brazo, es parte de un muro de extremidades. Tu rostro está aplastado y fundido contra la caja torácica de un desconocido. Tu identidad física ha sido aniquilada por completo. Lo que nos devuelve a la pregunta del principio, de nuestra inmersión profunda. ¿Es esto un monstruo real o una metáfora? Exacto. Porque esta amalgama, donde todo el mundo está apelmazado, ilustra a la perfección lo que ocurre con el sufrimiento colectivo a gran escala. Así es. O sea, cuando un trauma afecta a millones de personas, las historias individuales tienden a desaparecer. El individuo se borra. Se convierte en un número más. Y para la historia o la sociedad solo queda un bloque informe de dolor colectivo. Es una metáfora asfixiante sobre perder tu yo dentro de una tragedia masiva. Una metáfora que, además, estructuralmente sirve como el mecanismo de relojería que nos lleva al final del poema. A ver, explícame eso. Pues piénsalo. Si la humanidad entera se ha fusionado en un solo horror corpóreo, las consecuencias no se quedan solo en la carne. Ah, vale, vas por el tema neurológico. Claro. Si tienes un solo cuerpo gigante formado por millones de personas, el resultado inevitable es que toda esa red nerviosa conectada va a generar una mente colectiva. Y el cerebro humano, el individuo, simplemente no está diseñado para procesar una sobrecarga de datos de esa magnitud. Imposible. Y así llegamos al clímax, el momento exacto en que la física cede el paso a la psique. El texto describe cómo ruge la mente soportando la locura de millones. Fíjate bien en el cambio de plural a singular, que es súper sutil pero importante. No me había fijado. No dice las mentes de los muertos, dice la mente. Ah, claro. Una sola. Un único procesador masivo de consciencia que está recibiendo el miedo, el dolor, los recuerdos y la desesperación de millones de seres humanos al mismo tiempo. Es un colapso del ancho de banda emocional, vaya. Totalmente. Y es aquí donde el título de la obra, Horror de Millones, encaja todas las piezas del puzzle. Está gritando de pura estática. Y entonces el autor introduce un concepto para describir esa locura que a mí me dejó completamente descolocada. Lo de la insanidad. Sí. Habla de insanidad melancólica en las neuronas. Quería darte mi perspectiva sobre esto a ver qué piensas, porque... Dime. Pues porque la palabra melancólica rompe con todo lo que esperamos del terror. Sí, es verdad. O sea, si hablamos de insanidad,
de locura pura y dura, normalmente pensamos en caos. Pensamos en alaridos, en violencia incontrolable, en un frenesí brutal. En perder el control totalmente. Claro. Pero la melancolía es un sentimiento pasivo, es una tristeza suave como profunda y silenciosa. ¿Cómo encaja eso en medio de una mente gigante y rugiente hecha de cadáveres aplastados? Pues yo creo que esa aparente contradicción es precisamente la genialidad del final. ¿Por qué lo dices? Porque la locura frenética es un mecanismo de defensa. Cuando enloqueces por completo, dejas de ser consciente de lo que te ocurre. Te desconectas. Vale, sí, el cerebro se protege. Pero la insanidad melancólica implica una tortura muchísimo peor, porque para sentir melancolía necesitas memoria. Uf, claro. Añoras algo que ya no tienes. Exacto. Sugiere que dentro de ese ruido ensordecedor, dentro de esa masa de carne apelmazada, no hay un olvido pacífico. Hay una conciencia lúcida atrapada ahí dentro. ¡Qué horror! Esa mente gigante, a nivel celular, porque fíjate que el texto se molesta en especificar qué ocurre en las neuronas. Dándole ese tono clínico tan siniestro. Sí, un tono biológico terrible. Pues esa mente recuerda lo que era ser humano. Ya. Recuerda cuando existía el individuo. Recuerda cuando la muerte era un descanso posible. Y recuerda cuando el sol no caía muerto del cielo. ¡Qué fuerte! Eso cambia por completo el tono emocional del texto. Ya no es solo un festín de gore o de terror visual, es una tragedia inmensa. Una tragedia con mayúsculas. Sí. Significa que saben exactamente lo que han perdido y saben que no hay forma de recuperarlo ni de escapar, porque ahora son la misma prisión en la que están encerrados. No puedes huir de la locura si tú mismo formas parte del tejido cerebral que la está generando. Es que hemos hecho un recorrido que no deja ninguna escapatoria. Ninguna. Para la audiencia que disfruta analizando las mecánicas de la narrativa, o sea, los que nos escuchan buscando herramientas, este texto es una clase magistral. Totalmente de acuerdo. Te enseña cómo escalar la opresión sin usar exposición directa. El autor no nos dice, tienen mucho miedo. No te lo mastica. Para nada. Utiliza palabras puramente táctiles y asfixiantes como desollada o apelmazan. Nos arrebata la integridad de nuestra piel. Rompe las leyes de la termodinámica. Exacto. Rompe el orden del universo, nos roba la individualidad y finalmente corrompe nuestra propia mente desde dentro. Nos quita todos los pilares que nos hacen sentir que el mundo tiene sentido. A mí me demuestra que para escribir algo verdaderamente terrorífico no necesitas redactar una novela de 1000 páginas. ¿Qué va? Con unas pocas líneas vale. Solo necesitas encontrar qué es lo que nos hace sentir seguros y destruirlo línea por línea. Así de crudo. Y, hablando de destruir pilares, el texto termina enfocando una única parte del cuerpo de ese ser inmenso. Cierra diciendo, y cito, «y en sus ojos la peor pesadilla imaginable». Es un cierre brillante. Porque a lo largo de todo el relato, el texto juega constantemente con el punto de vista. Sí, va cambiando la cámara. Hemos empezado viendo la pesadilla a través de los ojos de un individuo, de ese narrador que decía mis lamentos, pero al final nosotros nos convertimos en quienes miran el objeto del horror. Nos asomamos a los ojos de esa criatura. Eso es. Y aquí es donde quiero dejar a quienes nos escuchan con una inquietud. Un pequeño regalo envenenado para darle vueltas esta noche antes de dormir. A ver, ¿con qué nos dejas? Pues hemos hablado de ese individuo anclado al principio, ¿no? Y de la masa inmensa de cuerpos fusionados del final. Sí. Si todo está irremediablemente apelmazado y existe una mente única soportando la agonía colectiva, ¿de quién son realmente esos ojos de la última línea? Qué buena pregunta. O sea, ¿estamos mirando los ojos gigantescos, amorfos y alienígenas del monstruo formado por los millones de cadáveres? Pues esa es una posibilidad aterradora de por sí. Sí, claro que lo es. Pero imagínate por un momento la alternativa. ¿Y si esos ojos en los que nos estamos fijando son los del narrador original, de la primera línea? Buf. Imagina que sigue ahí, atrapado, físicamente inmovilizado y aplastado dentro de esa montaña de carne, pero absolutamente consciente de todo. Con esa insanidad melancólica. Exacto. Sus ojos están asomando por entre la masa, mirando hacia afuera, viendo la peor pesadilla imaginable, que es en lo que se ha convertido el universo entero. Madre mía. Si asumimos esa perspectiva, el foco del miedo cambia de dirección de forma drástica. Totalmente. Al empezar nuestra charla decíamos que el miedo físico es manejable, una sombra en el pasillo que desaparece al encender la luz.
Algo de causa y efecto. Eso es. Pero si esos ojos son los del individuo atrapado en una locura cósmica, el miedo ya no es un monstruo que viene a buscarte. Del miedo es el universo entero en el que habitas. Exactamente. Y de ahí, pues, no hay escapatoria posible.